Ahora sí. Hola a todos, bienvenidos. Hoy día tenemos a nuestro primer invitado, un día viernes 28. Aquí en Chile son las 6, no, son las 6 minutos y allá en España son las 12:06, por lo que tengo entendido. Sí, Tenemos a nuestro invitado, Javier Guerra. Javier Guerra es un fisioterapeuta español. Es graduado en fisioterapia por la Universidad de Las Palmas, Palmas de Gran Canaria. Es máster oficial en fisioterapia y evidencia científica por la Universidad Internacional de Cataluña. Experto universitario en Sports Science por la Universidad de Francisco de Vitoria. Doctorando en investigación en biomedicina por la ULPGC, que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre alteraciones del movimiento en dolor persistente de hombro. Bueno, bienvenido, acá está Javier. Javier, un placer, muchas gracias por acompañarnos en esta velada. muchas gracias Sebastián y bueno, muchas gracias a todo el grupo de Paint Decoded y es un placer para mí poder estar compartiendo con los compañeros de Chile. Bueno, aquí Javier nos va a hacer una presentación de llamada realidad virtual. Tengo aquí el nombre exactamente. Disculpa, Javier. Nada, Ya puedes poner tú, si quieres, perfecto, lo voy La compartiendo. presentación de Javier se llama Realidad virtual en el abordaje activo del paciente con dolor. Perfecto. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Estupendo. Entonces, Javier, ya eres el anfitrión. Cuando tú quieras partes. Muchas gracias a todos por estar aquí. También nosotros vamos a transmitir esto por el canal de YouTube, ya que está todo grabado. Así que, Javier, todo tuyo. Muchas gracias. Pues bueno, como bien decía Sebastián, yo voy a hablar un poquito del uso y la aplicación de la realidad virtual en el abordaje activo del dolor crónico musculoesquelético. Y bueno, ya me han presentado, pero bueno, fundamentalmente mi interés en la realidad virtual es por mi doctorado, que lo estamos haciendo sobre el abordaje del dolor crónico en pacientes de hombro a través de la realidad virtual y un poco cómo estudiar los cambios, ya no solo en el dolor, sino también en el comportamiento motor, que es un poco lo que hemos estado realizando en la investigación que explicaré ahora más adelante. Además, también colaboro en el departamento de I+D de una empresa de Dynamic VR Rehab, que es una empresa que está diseñando software de realidad virtual para el abordaje de dolor musculoesquelético. Y por ahí un poquito pues, todo este interés y conocimiento sobre la realidad virtual. Entonces, me gusta siempre empezar todas las charlas con este vídeo. Un universo virtual completo. Entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se quedan por todo lo que puede ser. ¿Lo sientes? Sí, es el único sitio. Siento que soy alguien. Pues como decía, siempre me gusta empezar un poco con este vídeo porque esta película que Ready Player One, que se publicó, o sea, se estrenó hace tantos años, en 2017, si mal no recuerdo, refleja muy bien lo que hace no tanto de la ciencia ficción. A día de hoy prácticamente podemos decir que muchas de las cosas que aparecen en la película son reales y existen en el día a día. Y además muchas de las cosas que explica el protagonista en el tráiler también refleja muy bien algunas de las circunstancias en las que el paciente con dolor se encuentra, ¿no? Un poco esa desesperación, aislamiento social,
y la necesidad de buscar un poco una salida a su estado de dolor, ¿no? A esa experiencia dolorosa. O sea, dentro del el uso de la realidad virtual, a mí siempre me gusta explicar un poquito cuál es el mapa mental o el modelo mental sobre el dolor, y nos gusta mucho hablar sobre el modelo en activo de abordaje del dolor musculoesquelético, que es un modelo que nace de las ciencias cognitivas y que refleja muy bien o intenta explicar muy bien el cómo la realidad virtual puede alterar esta experiencia dolorosa en el paciente, entendiendo que el modelo en activo es como una evolución del modelo biopsicosocial, y George Engel en 1975 postula ese modelo biopsicosocial, pero lo que insiste es en la naturaleza inseparable e interconectada de estas esferas biopsicosociales, ¿no? Y que muchas veces los clínicos solemos tener la incapacidad de hacer conexiones entre los factores biológicos y psicosociales, o lo que más frecuentemente ocurre, que es que nos cuesta aplicar el modelo biopsicosocial de esa manera humanística y holística que también proponía George Engel. Por tanto, el modelo en activo lo que intenta es comprender esa complejidad de la experiencia vivida por el paciente con dolor y, sobre todo, la relación que tiene entre los diferentes factores que pueden intervenir tanto en la generación como en la cronificación del dolor, ¿no? Y donde ya no solo tenemos que tener en cuenta esas diferentes esferas biopsicosociales, sino también la relación de la persona con el entorno, entendiendo que esta relación es bidireccional, que la propia persona va a condicionar su relación con el entorno y el entorno va a condicionar a la propia persona. Este estudio de Peter Stigwell es uno de los estudios que a mí me ha marcado mucho y que les recomiendo a todo el mundo leer, ¿no? Para entender un poco esa visión más humanista de la complejidad de la experiencia del dolor. Por lo tanto, bajo este punto de vista, el dolor es un fenómeno complejo emergente que surge realmente como una respuesta ante una situación de amenaza percibida con determinantes biopsicosociales, ¿vale? El dolor en sí no es un problema, sino es la respuesta que otorga o que percibe el sistema para responder ante una amenaza. Y dentro de este modelo biopsicosocial, lo que nos dice es que la experiencia o el dolor está dentro de lo que se conoce como el modelo de las 3 Es, que es que el dolor forma parte de uno mismo, embodied, forma parte del entorno, embedded, forma parte de cómo nos relacionamos, enactive, forma parte de cómo nos sentimos, emotive, y por último forma parte de cómo nos identificamos, extended. Por lo tanto, de esta manera, realmente tenemos que tener en cuenta que el dolor construye o modula toda la experiencia y la relación de la persona consigo mismo y con el entorno. Por lo tanto, va a generar ciertas alteraciones que iremos explicando a continuación, que son las que un poquito intentamos que sean objetivos terapéuticos de la realidad virtual. Y siempre tener en cuenta que el dolor es un fenómeno multidimensional y que ya, muchas evidencias científicas pues, ha explicado las diferentes dimensiones que forman parte de esa experiencia dolorosa. Y esta relación pues, es diferente cuando el dolor es de tipo agudo a cuando se produce lo que se conoce como el dolor crónico. El dolor crónico no es solo, lo debemos percibir o se ha entendido clásicamente como aquel dolor que dura más de 3 meses de duración, utilizando unos criterios puramente temporales, pero realmente lo que ocurre es una serie de cambios a diferentes niveles, en diferentes dimensiones o características del paciente, que lo que va a generar es una respuesta diferente ante una percepción de amenaza. Y este estudio muy interesante de Van Dien, pero que también participan 2 autores muy referentes en lo que se entiende como el control motor de los pacientes con dolor, como Herta Flor y Paul Hodge, pues explica que en los casos de dolor crónico, pues lo que hay es un comportamiento motor adaptativo, con cambios tanto a nivel tisular, del comportamiento neuromuscular y de nuestro sistema nervioso central. Y en gran medida el uso de la realidad virtual va a intentar cambiar o modular esos cambios neuroplásticos asociados a nuestro sistema nervioso central, que explicaremos más adelante en la hipótesis que hemos trabajado nosotros en nuestra investigación.
y entendiendo que las personas con dolor crónico pues tienen cambios fundamentalmente en la función sensoriomotora, con cambios tanto en la retroalimentación sensorial, en la representación cognitiva del cuerpo y su espacio circundante, y el procesamiento multisensorial e integración sensoriomotora. Por lo tanto, vamos a tener cambios tanto en el procesamiento de la información sensorial como en la respuesta sensoriomotora que dé esta persona con dolor. Y esto va a tener un impacto en esa dimensión cognitiva, conductual y emotivo-afectiva del paciente, con cambios o alteraciones en la imagen corporal de la persona, cambios en las creencias con respecto a sí misma y el dolor, y por último, cambios en el comportamiento y las estrategias de afrontamiento del dolor, que desde el punto de vista, por ejemplo, de la corriente cognitivo-conductual, con autores como Peter O'Sullivan, pues se ha explicado mucho la importancia del afrontamiento del dolor en el proceso de recuperación de un paciente. Y para ello también remarcar que se ha estudiado que en la transición del dolor agudo al dolor crónico lo que suele ocurrir es cambios en la activación y conectividad de ciertas redes neuronales de áreas más relacionadas al procesamiento sensorial hacia áreas más relacionadas con el procesamiento afectivo-emocional. Es decir, las áreas que se van a activar inicialmente ante una amenaza percibida pues se van a modificar o se van a trasladar desde áreas más vinculadas a las sensaciones hacia áreas más vinculadas a las emociones. Por lo tanto, en muchos casos, y hay autores que defienden que una cosa es el dolor y otra cosa es la experiencia de sufrimiento, que está bastante relacionada con esa dimensión afectivo-emocional. Y este modelo muy interesante de Daniel de Rieder de 2022, pues lo que intenta es explicar la interrelación dinámica entre diferentes redes centrales en lo que conocemos como la experiencia dolorosa, y cómo esa interrelación entre la red sensorial, que regula evidentemente toda la integración multisensorial de la que hablaremos más adelante, la red de la sapiencia, que tiene mucho que ver con los factores cognitivo-emocionales del dolor, la red por defecto que está vinculada a la construcción de la percepción de la imagen corporal, que no solo es la construcción del propio cuerpo, sino también de la construcción de la relación del propio cuerpo con respecto al espacio, y por último, la integración con la red ejecutiva central relacionada con la toma de decisiones, y la red sensoriomotora relacionada con el comportamiento motor. Por lo tanto, esta interrelación entre las diferentes redes también nos va a servir como modelo o como hipótesis para la actuación con realidad virtual. Y por último, para terminar este modelo mental, entender que el estímulo el estímulo que podemos conocer como nocicepción va a estar relacionado con procesos de aprendizaje mal llamados maladaptativos o adaptativos para la persona con dolor, que por último, después de una cascada de eventos o una interrelación de diferentes procesos dentro de la persona con dolor, generalmente lo que va a conllevar es un aumento de la discapacidad de esa persona. No solo un aumento de la percepción dolorosa, sino fundamentalmente un aumento de la discapacidad, que en gran medida es lo que va a ser el objetivo terapéutico que vamos a perseguir con la realidad virtual. Modificar el comportamiento motor para disminuir la discapacidad del paciente, no solo perseguir un alivio del dolor. Por lo tanto, bajo este paradigma un poco nos podemos preguntar de por qué podemos introducir la realidad virtual en el abordaje de los pacientes con dolor. Y la realidad virtual, pues básicamente se refiere a la experiencia simulada con contenido multisensorial, tanto visual, auditivo y o áptico, presentado intencionalmente a los sentidos del individuo. Lo que vamos a intentar es estimular esa corteza sensorial para a partir de ahí empezar a modular diferentes experiencias o diferentes procesos neurofisiológicos que ocurren en la experiencia dolorosa. Y a día de hoy, pues la realidad virtual pues, se muestra como una opción no farmacológica muy interesante para el tratamiento del dolor musculoesquelético, con el potencial de minimizar la necesidad de ingesta de medicamentos opioides, que como bien sabemos, por ejemplo en países como Estados Unidos,
es un verdadero problema social y médico el consumo de opioides, hasta el punto que la mayor entidad o la empresa que regula la comercialización y autorización de fármacos ha autorizado el marketing y la distribución de realidad virtual como sistema para la reducción del dolor crónico. Y en Estados Unidos se puede considerar que la realidad virtual se puede prescribir de la misma manera que se prescribe un fármaco. Entre los efectos que parece que la evidencia científica muestra con respecto a la realidad virtual, pues está el alivio del dolor, el aumento de la movilidad articular y mejora la función motora. Sin embargo, estos hallazgos deben manejarse con cautela, ya que existe estudios, falta de evidencia de estudios de alta calidad y hay mucha heterogeneidad entre los diferentes estudios, dado que, por ejemplo, bajo el término paraguas de realidad virtual, pues se entremezclan estudios con realidad virtual no inmersiva, semi-inmersiva o inmersiva y con diferentes estrategias, tanto en pacientes agudos como crónicos. Y como veremos más adelante, pues el tipo de realidad virtual y el tipo de paciente va a condicionar tanto el objetivo terapéutico como la posible efectividad de la técnica. Y dentro de los estudios de los efectos que sí se han observado, pues una mejora, una reducción del dolor, disminución de la ansiedad, kinesiofobia, miedo al dolor, que son factores, y aumento de la autoeficacia, que son factores cognitivos o psicológicos asociados al dolor, mejora la función tanto en la discapacidad como en el rango de movimiento, modulación del sistema nervioso autónomo y una mejora en el estado de ánimo y adherencia al tratamiento. Estos efectos están asociados positivamente al uso de realidad virtual en pacientes con dolor, tanto agudo como de tipo crónico. Pero muchas veces lo importante no es solo entender si una técnica funciona o no, una herramienta terapéutica funciona o no, sino el por qué o el cómo funciona. Y esto es un poquito lo que nosotros hemos intentado investigar o mostrar con nuestro estudio. Lo primero es que el mecanismo de realidad virtual más estudiado suele ser el mecanismo distractivo, ¿vale? Es decir, intentar redirigir los recursos atencionales del paciente hacia otro estímulo que no sea el dolor para de esa manera generar efectos hipoalgésicos, y después es el que se conoce como embodiment, que explicaremos más adelante. Sin embargo, la distracción es ampliamente utilizada en el dolor agudo, mientras que el embodiment suele ser más comúnmente utilizado o estudiado, mejor dicho, en pacientes con dolor crónico musculoesquelético. Y, como veremos más adelante, el objetivo terapéutico y el mecanismo, el proceso, el mecanismo neurofisiológico que hay detrás de cada efecto o de cada mecanismo de acción de la realidad virtual involucra diferentes, tanto dimensiones del dolor como áreas corticales o redes neuronales asociadas a ese tipo de problemas. Por lo tanto, la realidad virtual lo que nos intenta es generar una disociación controlada diseñada para reestructurar e influir sobre la experiencia dolorosa del paciente. Lo que vamos a intentar es modificar esa relación entre el individuo y el entorno y el individuo y su propio cuerpo. Vamos a intentar, con lo que hablaba del modelo inactivo, intentar modificar esa relación. Y por ello tenemos, en el estudio hemos propuesto diferentes dianas terapéuticas, ¿no? Tanto en el procesamiento sensorial, en la valencia del estímulo, que es considerar un estímulo como posiblemente amenazante o posiblemente seguro, la percepción del dolor, las alteraciones en la percepción corporal, cambios en el rendimiento sensorio-motor, las disfunciones del movimiento relacionadas con el dolor y el aprendizaje de amenazas, que es en gran medida, pues luego lo explicaremos, pero cómo muchas veces se genera una sobregeneralización de los estímulos, provocando o disparando esa respuesta de amenaza ante estímulos que potencialmente no son nociceptivos. Y nosotros lo que hemos propuesto en nuestro estudio es una hipótesis neurofisiológica sobre cuáles pueden ser los mecanismos de acción en los pacientes con dolor crónico, especialmente en la influencia en la toma de decisiones del comportamiento motor en este tipo de pacientes. Y lo que intentamos o lo que proponemos es que la realidad virtual inmersiva, de acuerdo a sus características,
evidentemente por tiempo y no me da tiempo a extenderme en tipos y características de realidad virtual, porque lleva mucho tiempo. Lo que sí intentamos es que la realidad virtual inmersiva, por sus características, permite modular esa experiencia subjetiva, introduciendo al individuo en un entorno diferente para modificar esa relación del individuo, tanto con el entorno como con su cuerpo, modificando la interacción dinámica de las redes neurales que hablábamos previamente del modelo de Daniel Derrida, para de esa manera modificar el comportamiento motor. ¿Cómo ocurre esto? Pues a través de 4 etapas, que sería la integración multisensorial, el body embodiment, el rendimiento motor y el aprendizaje reforzado, que ahora lo intentaré explicar cada uno de estos pasos y un poco cada uno de estos pasos está asociado a alguna de las redes centrales que hemos nombrado previamente en el modelo de la triple red de Rieder. ¿Y por qué esto es importante entenderlo? Porque la persona necesita relacionarse con el entorno a través de su cuerpo para poder responder ante posibles amenazas y de esa manera cumplir con el objetivo básico y vital de preservar la homeostasis, es decir, intentar preservar pues, tu propia vida, ¿no? Por lo tanto, esa interrelación con el entorno es vital para la supervivencia del paciente, de la persona, y por eso hay muchos mecanismos, tanto periféricos como centrales, que priorizan la información de la relación con el entorno. Y este modelo que nosotros hemos, o esta hipótesis, está basado en el modelo de toma de decisiones bajo un entorno de incertidumbre para estimar las amenazas que ya previamente otros autores lo han enunciado. Entonces, la primera etapa, lo que vamos a producir con la realidad virtual inmersiva es incorporar una nueva información sensorial, tanto visual, auditiva y o áptica, dependiendo de los accesorios o los complementos que utilicemos con la realidad virtual, que se va a integrar junto con otros estímulos sensoriales, tanto interoceptivos como exteroceptivos, para generar una percepción integrada que llega al córtex sensorial. Por lo que lo mismo, toda esa información va a llegar a un área cerebral que va a intentar integrarlo y generar una percepción que tenga sentido con toda la información que le ha llegado. Esto es posible porque existe esa integración dinámica de las diferentes modalidades sensoriales que actualiza constantemente, es decir, esta integración está continuamente actualizándose para codificar esa representación tanto del cuerpo como del espacio y su relación. Por lo tanto, esta información es continua, está continuamente actuando y no es estática, es continuamente dinámica. Por lo tanto, esa información, si nosotros somos capaces de modular esa actualización, seremos capaces de influir en cierta medida en la representación y codificación tanto del cuerpo como del espacio. Y como decía antes, esto no solo va a depender de la información externa, sino también de la interoceptiva. Y lo que vamos a hacer a través de la realidad virtual es estimular esa corteza visual principalmente, que es la fuente más relevante de la realidad virtual, junto con otros sentidos para generar un estímulo que permite generar ya per se, a través de ese efecto distractor, efectos hipoalgésicos. Por lo tanto, el mero hecho de presentar esa información visual ya puede tener un efecto hipoalgésico. ¿Por qué esto ocurre? Porque existe una superposición entre la red neuronal que determina si es una experiencia real, es decir, que es la realidad, o algo que nos estamos imaginando o que estamos percibiendo. Como existe esa superposición, somos capaces de engañar, por de una manera, a nuestro cerebro a entender que la realidad virtual es la realidad en la que nos estamos moviendo. Y para ello, además, lo que podemos generar es que la activación de esas vías sensoriales cambia la activación de la amígdala y la ínsula, que son áreas relacionadas tanto con la relevancia como la valencia del estímulo, que la valencia es ese juicio que emite nuestro sistema nervioso, o nuestro sistema, mejor dicho, donde un estímulo lo consideramos amenazante o de seguridad. Nosotros, a través de esa modificación de la información sensorial, somos capaces de generar esa valencia del estímulo, o lo que es lo mismo, intentar modificar una información que puede ser considerada como amenaza
hacia algo que puede ser considerado como seguro. Y esto se ha visto que mientras mayor sea la información y la integración multisensorial, mayor va a ser la activación tanto del córtex visual como del córtex de la red de la saliencia, como incluso del córtex sensoriomotor. Mientras mayor sea el reclutamiento relacionado con áreas relacionadas con el dolor o con la percepción de amenaza, mayor va a ser la respuesta del individuo. Tiene sentido porque al final lo que estamos intentando es eso, es poner mecanismos de defensa en actuación lo antes posible. Y esto, lo que también se ha visto, o lo que nos dice la evidencia, es que existe una relación bidireccional, pero inversamente relacionada entre la red de saliencia, que es esta que controla la valencia o la relevancia del estímulo y si es amenazante o no, con la red de modo por defecto, que es la que nos permite construir esa imagen corporal y la imagen de relación con el entorno. Mientras más se active la red de saliencia, menos se va a activar la red por defecto, es decir, menor percepción corporal vamos a tener y mayor atención vamos a prestar al exterior. Y si la red de saliencia determina que es un contexto de seguridad, vamos a tener mayor información interoceptiva. Y esto es lo que nosotros podemos utilizar a través de la realidad virtual para influir a través de los avatares virtuales de cuerpo entero, es decir, vamos a influir tanto en la valencia del estímulo como en la construcción de la imagen corporal en relación al entorno. Y como decía antes, esto es porque hay una anticorrelación que se llama, que es mientras más se activa uno, menos se activa la otra o viceversa. Es decir, nuestro cuerpo pues genera un interruptor que le llaman, ¿no?, hacia un tipo de red o hacia otro tipo de red. Y muchas veces los pacientes de dolor crónico, como explicábamos previamente, tienen alteraciones de la percepción corporal, tanto a nivel de discriminación táctil, a nivel de cambios en la percepción corporal, cambios en el smudging cortical, es decir, relacionado con áreas somatosensoriales, etc. Y esto lo que va a tener es una influencia en lo que se conoce como el body embodiment, que es una percepción del sentido de tener un cuerpo, que surge por esta interrelación compleja de diferentes circuitos, ¿vale? Esto se denomina la somatopercepción y somatorepresentación y durante mucho tiempo lo hemos conocido un poco como el sistema somatosensorial a través del homúnculo de Penfield, ¿no? El famoso homúnculo de Penfield, que hoy en día ya sabemos que se ha actualizado y que ya hay cambios con respecto al modelo principal. Y el body embodiment tiene dos características principales, tiene más características, pero las dos principales va a ser el sentido de la propiedad, que es la percepción de que una parte del cuerpo nos pertenece como nuestro, y el sentido de la actuación o de la agencia, que es la percepción de que nuestro cuerpo es el responsable de ese movimiento. Y esto se ha conocido un poco a través de los estudios, fundamentalmente de la ilusión óptica con la mano de goma, el Rubber Hand Illusion, que durante mucho tiempo se ha utilizado para ver esa activación perceptiva con objetos artificiales. Estas dos características del body embodiment pues también están vinculadas a áreas relacionadas con lo que hemos hablado previamente, con el dolor, ¿no? Entonces, la realidad virtual lo que nos va a permitir no solo es manipular el entorno virtual, sino también el cuerpo virtual, modificando diferentes rangos de la imagen corporal, mediante esa ilusión corporal inducida por los avatares virtuales de cuerpo entero. O lo que lo mismo vamos a conseguir engañar otra vez a nuestro sistema, realmente es el cuerpo de uno mismo. Y esto lo que va a generar es esa modificación de la actualización que hablábamos previamente de nuestro cuerpo a través de los movimientos corporales intencionales y las consecuencias en el espacio. Vamos a utilizar el cambio en la imagen y los movimientos de nuestro propio cuerpo virtual para modular esa experiencia o esa interrelación que hablamos previamente entre el propio cuerpo y el entorno. Para ello, además, se ha visto que este fenómeno, ¿no?, esta percepción del cuerpo virtual o el body embodiment,
también está asociado al sistema motor mediante el sistema de neuronas espejo descrita por el doctor Ramachandran hace muchos años con el conocimiento del dolor del miembro fantasma. Pues ha visto que la realidad virtual activa el sistema de neuronas espejo, tanto relacionado con la imagen corporal como con el sistema motor. De manera que estudios han comparado la realidad virtual o la observación de acciones clásica del Graded Motor Imagery, y lo que se ha visto es que la estimulación visual de los movimientos de este avatar virtual mediante el uso de realidad virtual inmersiva en primera persona promueve de manera clara la integración funcional entre las neuronas espejo y el córtex sensorimotor, lo que nos va a permitir no solo influir en la imagen corporal, sino también en el aprendizaje motor de los pacientes. Por lo tanto, si somos capaces de meter a un paciente o proporcionar un entorno virtual seguro y que no presenta señales de amenaza, vamos a ser capaces de influir sobre esos comandos motores dirigidos a objetivos en lugar de los comportamientos de protección o defensa que se van a activar cuando percibimos una amenaza. Es decir, vamos a generar un cambio en el equilibrio o en el interruptor del comportamiento de nuestro sistema de lucha-huida, pues lo que vamos a intentar es evitar que exista esa respuesta de lucha-huida. Y esto se ha visto que el dolor influye ampliamente en muchas de las etapas del control sensorimotor del movimiento humano, ¿no? Entonces influye desde como hemos hablado, sensación y percepción, hasta procesos de feedback sensorial. Por lo tanto, lo que vamos a intentar es, a través de esa congruencia de los movimientos del avatar virtual, que se conoce como congruencia visuomotora, es intentar generar un proceso de aprendizaje motor asociado a esta red sensorimotora de la que hablábamos antes, para modular las respuestas y conductas motoras asociadas al dolor, que es lo que previamente hablábamos, que es lo que conduce al aumento de la discapacidad de los pacientes. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar es eso, esa congruencia entre soy capaz de engañar al cuerpo a través soy capaz de engañar al sistema a través del cuerpo virtual, soy capaz a través del sentido de la agencia, que mi sistema crea que los movimientos del avatar virtual son mis propios movimientos, y si son mis propios movimientos, seré capaz de aprender de manera motora con los movimientos que inducimos a través de la realidad virtual inmersiva. Y esto ha sido estudiado y se ha visto que la imitación, o mejor dicho, los movimientos a través de la realidad virtual de la mano, activa las mismas áreas corticales o mejor dicho, activa áreas corticales similares a la ejecución del movimiento, activa áreas corticales asociadas a la observación de acciones y activa áreas corticales relacionadas con las neuronas espejo. O lo que es lo mismo, vamos a generar una modulación tanto somatosensorial como sensoriomotor como de las neuronas espejo. Y esto, pues lo que nos va a permitir fundamentalmente, y es lo que hablaba previamente, es cambiar esa respuesta motora, ese comportamiento motor de los pacientes con dolor para intentar influir o disminuir la discapacidad que presentan en muchos de estos casos. Y por último, no solo vamos a modular la respuesta, sino también vamos a generar, como hablaba previamente, esos cambios en el aprendizaje motor, o lo que es lo mismo, intentar generar un desaprendizaje inhibitorio, rompiendo la expectativa negativa del dolor durante el movimiento, es decir, intentando romper esa memoria anticipatoria del dolor que ocurre en muchos pacientes con dolor crónico, que, como bien se ha estudiado, pues puede existir procesos de aprendizaje, tanto de condicionamiento clásico de Pavlov o condicionamiento reforzado, donde pues muchas veces, como hablábamos antes, la generalización del dolor y la anticipación del dolor puede ser más discapacitante, y ya lo explicaron el profesor Plaelen en el modelo de miedo de evitación. La anticipación y la generalización del dolor puede ser más discapacitante que el propio dolor en sí. Y lo que vamos a intentar con la realidad virtual,
pues fundamentalmente es crear ese entorno de no amenazante o contexto seguro, donde todo lo que hemos ido explicando previamente nos pueda permitir generar una nueva memoria de seguridad relacionada con el movimiento, lo que se conoce como aprendizaje inhibitorio. Vamos a intentar que si un paciente con dolor lumbar, cada vez que hace un movimiento de flexión, genera una respuesta de dolor, que seamos capaces de ese mismo movimiento modularlo y que no aparezca el dolor, y de esa manera volver a introducir el movimiento sin esa respuesta anticipatoria al dolor. O lo que es lo mismo, desvincular ese movimiento ante una percepción de amenaza aumentada. Por lo tanto, y para ir terminando, pues básicamente la realidad virtual lo que nos va a permitir, o lo que nos podría permitir, es facilitar esa optimización, esa mejora del comportamiento motor, generando un cambio en esa interacción dinámica entre el individuo con su entorno, tanto interno como externo, a través de la modulación neuroplástica de esas redes centrales de las que hemos hablado previamente. Y esto es un poquito lo que estamos intentando crear con los compañeros de Dynamic, que es generar software inmersivos, gamificados, para la exposición graduada al movimiento, dependiendo del área a abordar, ¿vale? Y aquí, pues lo que vamos a ver es una paciente que no era capaz de hacer movimientos, por ejemplo, de extensión lumbar. Cuando lo metemos en este juego gamificado, es capaz de hacer el movimiento mucho más, en mayor rango, con mayor calidad del movimiento, con mayor velocidad del movimiento y sin que se produzca esa respuesta dolorosa. Y lo que hemos intentado es utilizar ese programa multimodal de abordaje en pacientes con dolor musculoesquelético, que bien defiende la evidencia científica, pues intentar transferirlo a la realidad virtual, donde hacemos un protocolo con educación en neurociencia del dolor dentro de la realidad virtual, exposición graduada al movimiento y, por último, estrategias de respiración guiada para modular esa activación del sistema nervioso autónomo que muchas veces se da cuando expones ante situaciones amenazantes a una persona. Y este protocolo pues, persigue un poco pues, modular o modificar tanto la experiencia dolorosa como el comportamiento motor del paciente asociado al dolor. Y con esto, pues, terminar, dar una vez más las gracias a Paint the Code y a Sebastián por invitarme y por permitirme compartir con todos los compañeros. Agradecer a muchas personas, especialmente a mi equipo de la Cátedra de Innovación en Dolor de aquí de la Universidad de Málaga, y a mi otro equipo de Unicaja, que recientemente pues, hemos conseguido este título de la Copa del Rey. Y con la gente que te rodea es la que te inspira y te permite crecer en el día a día. Así que muchas gracias y bueno, quedo a la espera de todas las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, Javier, por tu exposición, tremenda exposición. No sé si deben haber algunas preguntas en el chat, si quieren dejar sus preguntas. Bueno, también comentar que los amigos de Dynamics dejaron, aquí compartimos un link en el chat, donde tenemos un porcentaje de descuento, creo que lo vi, era un 30%, entre 20 a 30%, con un código Paint the Code, en donde pueden ver algunos artículos y cosas que comparte la gente de Dynamics. Oye, Javi, yo te quería hacer algunas consultas porque yo estuve viendo, pucha, se me cayó un momento el Zoom y estaba urgido y volví a entrar. Oye, ¿qué tan real es generar realidad virtual en las consultas de cada uno? Porque yo tuve un ramo en mi especialización allá en Estados Unidos y creo que la realidad virtual, todo el aparato, costaba como unos $1000 aproximadamente, y ellos te vendían el programa más encima. ¿Qué tan factible es que llegue la realidad virtual a nuestras clínicas? Pues mira, es uno de los motivos por los que cada vez es más posible, es porque los dispositivos cada vez son más económicos. De hecho, ahora pues nosotros, por ejemplo, con Dynamic trabajamos con Meta Quest 2, que el dispositivo está en torno a unos, creo que está a $400, más el software, que el software pues, varía en precios dependiendo de lo que quieras utilizar. Hay incluso algunos que pueden ser gratuitos.
Entonces es verdad que a nivel económico cada vez es más asequible para las clínicas, pero como todo, al final yo siempre creo que la realidad virtual tiene que obedecer siempre a un proceso de razonamiento clínico y a un objetivo terapéutico previo con el paciente. Es una herramienta, no es la solución. Es decir, es la manera de intentar ayudar a una persona. Entonces, la implementación va a depender fundamentalmente del tipo de paciente que tú veas, del tipo de sistema de trabajo que tú utilices y evidentemente del problema que tenga el paciente. No todo el mundo es candidato a realidad virtual, no todo el mundo tiene por qué utilizar la realidad virtual y la realidad virtual tampoco tiene por qué sustituir a ninguna de las herramientas que utilizamos habitualmente en los fisios. Es una herramienta más que te permite una serie de cosas que a día de hoy lo que sí tiene como muy interesante es que en pacientes especialmente con alta kinesiofobia y alta hipervigilancia, por ejemplo, pues sí te permite trabajar ciertas cosas que a lo mejor en un entorno normal pues cuesta mucho más. Y luego que la adherencia al tratamiento y la diversión de los pacientes es mucho mayor. Yo al final puedo poner a hacer un paciente con dolor lumbar a que haga un peso muerto, que es maravilloso y les va muy bien, pero a muchos pacientes les va a dar miedo y cuando les diga que tienen que hacer 3 series de 12 repeticiones con peso muerto, con una kettlebell de 8 kilos, pues no es tan divertido que estar jugando dentro de un entorno virtual. O sea, ¿es factible? Sí. A día de hoy yo creo que la realidad virtual es una herramienta de presente, pero sobre todo de mucho futuro. Cada vez los dispositivos van a ser más baratos, cada vez la calidad tecnológica va a ser mucho mejor, cada vez vamos a entender mejor los mecanismos detrás de la realidad virtual y eso va a permitir cosas muy interesantes. Javier, mira, acá hay una pregunta en el chat y se me adelantaron porque esa era una de mis preguntas también. Me dice Pablo Almuna. Hola Javier, dos preguntas. ¿La realidad virtual tiene contradicciones? Dos. Y la segunda, ¿qué tan inmediata es la transferencia de los efectos de la ganancia de movimiento durante la exposición de la realidad virtual a cuando la persona vuelve a su propio entorno? Yo también quería compartir la primera pregunta, Javi, porque yo pensaba, sí, suena genial, pero de repente personas que quizás con problemas de riesgo de caídas, problemas vestibulares, yo creo que yo no desconozco el tema, pero eso para mí sería sin conocer una contradicción, Sí, a ver, contraindicación, disculpa. contraindicaciones absolutas, lo que se suele recomendar es pacientes que tengan evidentemente problemas psiquiátricos, no se recomienda. Pacientes que tengan alteraciones visuales severas, ¿vale? Y bueno, y luego cualquier contraindicación asociada al ejercicio físico moderado, ¿vale? El efecto adverso más conocido en realidad virtual es lo que se conoce como cybersickness, ¿vale? Que es el mareo o la enfermedad virtual o del videojuego, que lo que son pues, sensación de náusea, mareo, inestabilidad y en algunos casos puede producir dolor postural, ¿vale? Este es el efecto adverso más habitual, no es muy frecuente, los estudios reportan entre el 3 al 10% de pacientes que utilizan realidad virtual que puede ocurrir este efecto adverso, pero sí es verdad que a día de hoy con la mejora en los dispositivos cada vez se está reduciendo más la presencia de los efectos del cibersigning, ¿no? Porque el cibersigning fundamentalmente se hipotetiza que se produce por una incongruencia entre la información visual con la información propioceptiva. Yo veo que algo se está moviendo y sin embargo mi cuerpo me está mandando señales de aquí no hay movimiento y eso es lo que genera ese efecto adverso. Entonces, una de las cosas que se recomienda es medir muy bien la posibilidad de que se produzca este efecto adverso en pacientes y se ha visto pues que pacientes con mayor edad, como hablaba antes, alteraciones visuales y problemas ya de vértigos o mareos, es recomendable ver hasta qué punto sería interesante, puede ser contraindicado utilizarlo con ese tipo de pacientes. Pero contraindicaciones grandes a día de hoy no se conocen o no se han propuesto, ¿vale? De hecho, hay estudios que literalmente dicen que la realidad virtual
es una herramienta segura y se ha utilizado incluso en unidades de cuidados intensivos, ¿vale? O sea que Perfecto. Sí, contraindicaciones las hay. yo también, por lo que he visto, por lo poco que he leído, también se ocupa harto en parálisis, por lo que es, como parálisis faciales, por lo que he visto. Sí, Eh, adelante, sí, dale. que realmente donde más estudios hay a nivel de la realidad virtual es en dolor agudo y en neurorehabilitación, tanto en parálisis cerebral infantil, ictus, etc. O sea, ahí es donde más evidencia hay. En dolor, sobre todo en dolor crónico, es lo poco que hay, es más de los últimos años. Perfecto. No sé, ojalá que la respuesta de Pablo haya sido respondida. Y la segunda decía, ¿qué tan rápida, dice, segunda, qué tan inmediata es la transferencia de los efectos de la ganancia de movimiento durante la exposición de realidad virtual o cuando la persona vuelve a su propio entorno? Oye, si hablo muy rápido, me avisáis, somos los chilenos así. Exactamente. Pues mira, los cambios pre-post son inmediatos. O sea, yo he visto ganancias de, y no estoy exagerando, de casi 30 grados de rango de movimiento con una intervención de realidad virtual, ¿vale? Lo que pasa es que, evidentemente, si eso no se trabaja adecuadamente, cuando lo transfieres al entorno real del paciente, pues evidentemente se pierde. Igual que ocurre, por ejemplo, con la terapia manual. Entonces, con una sola sesión podemos ver cambios a mí me siguen sorprendiendo muchas veces, muy marcados en el pre y el post, pero no siempre se mantienen luego en el tiempo cuando, por ejemplo, entre una sesión y otra. Sí se mantiene algo, pero no se mantiene todo el efecto. Sí es verdad que la realidad virtual al final es un medio y no es, o yo no la recomendaría para todo el tratamiento. Al final el paciente se mueve en el entorno real y tienes que transferir eso al entorno real. Por ejemplo, una de las estrategias o dos de las estrategias que nosotros hacemos en clínica es, una es mostrarles el vídeo al paciente de cómo se han movido con realidad virtual, porque no lo perciben cuando lo están utilizando, y confrontar un poco su expectativa de cómo yo me muevo versus cómo me he movido en la realidad virtual. Y de esa manera estás confrontando un poco sus creencias. Y lo segundo es intentar buscar una transferencia inmediata a un gesto funcional de la vida real. En el paciente con dolor lumbar, pues si tiene dificultad a la hora de la extensión, como veíamos en el vídeo de la chica, pues buscar un ejercicio o una actividad que reproduzca ese movimiento una vez hemos intervenido con realidad virtual. Entonces, realidad virtual, le muestras el vídeo y transfieres a un ejercicio. Y de esa manera intentas consolidar un poco más ese aprendizaje inhibitorio del que hablaba yo antes. Javier, vamos a pasar por una pregunta más que hay en el chat. Dice así, Javier, ¿el trabajo con realidad virtual requiere alguna preparación previa de la persona antes de exponerla a la realidad virtual? Por ejemplo, preparación física, psicológica, etcétera. A ver, normalmente siempre debes hacer una preparación de familiarización con la herramienta. Hay gente que no lo ha utilizado nunca y de primeras, pues literalmente los ves absolutamente perdidos. O sea, como desorientados dentro de la realidad virtual. Entonces sí lleva un poquito de familiarización y evidentemente de explicarles un poquito qué es lo que se van a encontrar, qué es lo que les vas a proponer, qué es lo que se les va a hacer. O sea, de hecho, una de las cosas, por ejemplo, que estamos haciendo con Dynamic es crear un tutorial antes de empezar el juego de exposición, un tutorial para que el paciente sepa qué es lo que se va a encontrar, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son por ejemplo, los mecanismos de feedback que nosotros proponemos en el juego, diferentes cosas. O sea, sí hay que hacer una preparación, no es, toma la capa y utilízalas. No, así no va a funcionar. Y Javier, pasando a la última pregunta, yo tengo una pregunta desde la ignorancia. La consulta es, yo veo yo sé que hay varias ramas de realidad virtual, como la extendida, creo que también está la aumentada por ahí. Hoy en día, los dispositivos como el Wii es realidad virtual, pero a mí me hace parecer más que es un cambio de foco, más que nada.
Es, El Wii, por ejemplo, está contemplado como realidad virtual no inmersiva, ¿vale? Y sí, es un cambio de foco, pero la realidad virtual inmersiva también te hace un cambio de foco. La diferencia es la percepción, bueno, es que no me daba tiempo de explicarlo, ¿no? En el día de hoy, ¿no? Pero dentro de las características de la realidad virtual está la simulación, es decir, simular un entorno virtual, la interactividad, es decir, permitir la interacción con ese entorno virtual, la inmersión, que es un constructo de cómo está diseñado el entorno virtual, y la presencia, que es la percepción, o un constructo psicológico, que es la percepción de estar tú dentro de ese mundo real, virtual, perdón. Pues la Wii, por ejemplo, es realidad virtual no inmersiva, es decir, te permite la simulación, te permite la interactividad, pero no tiene ni inmersión ni presencia. Las Oculus Quest sí tendrán las 4 características. Por eso decía que nosotros proponemos que la realidad virtual inmersiva es un medio mucho más potente para poder influir en la experiencia dolorosa. Pero está la Wii, un móvil es realidad virtual. Todo, o sea, realmente el concepto de realidad virtual es súper amplio. Lo que pasa es que muchas veces lo desconocemos. La realidad aumentada también existe a día de hoy y la utilizamos en el día a día. De hecho, hace no muchos años, o sea, se puso de moda con el videojuego del Pokémon Go en el teléfono. Eso era realidad aumentada. Entonces, sí está entre nosotros, pero muchas veces no las identificamos. está en todos lados. Y bueno, y a día de hoy yo ya he visto algún dispositivo de realidad mixta, que es que tú vas con una gafa y vas viendo el mundo real y dentro del mundo real además aparecen elementos virtuales con los que puedes interaccionar. Se rumorea que Apple dentro de 1 o 2 años va a sacar el dispositivo de realidad mixta que va a romper el mercado. Entonces ahí vamos a tener hartas cosas quizás para los investigadores, para investigar, harto conocimiento por crear, vamos a ver todas las cosas que nos puede ayudar. Esto es un arma que se viene, yo creo que de mi perspectiva es lo fuerte, es lo nuevo. Yo lo tomo como la imaginería motora graduada, pero un next level porque la tecnología sigue avanzando. Sí, de hecho, realmente, o sea, yo mi tesis doctoral, uno de mis directores de la tesis es Roy Latouche, que no sé si has escuchado hablar de él, es un investigador muy conocido en imaginería motora, observación de acciones y demás, que es lo que se conoce como estrategias de representación del movimiento. Y con Roy hablándolo, él literalmente lo que dice es, la realidad virtual es una terapia de retroalimentación visual similar a la terapia espejo, pero en versión súper evolucionada. Porque de hecho involucra neuronas espejo, como explicaba antes. Es eso, es una terapia espejo a lo bestia. Oye, Javier, pucha, para no quitarte más tiempo, porque allá ya va a ser como las 1 de la mañana, ¿cierto? Sí, más o menos. Para, primero que todo, agradecerte por tu tiempo, por tu tremenda presentación, por todo lo que estás haciendo por aportar a la fisioterapia, por todo lo que también se viene en el futuro, agradecido. Muchas gracias también a todos. Para todos los que no se pudieron conectar, esto ha sido grabado, así que lo vamos a poder subir siempre con el permiso de Javier a YouTube para que lo vayan viendo, vayamos integrando, porque chicos, este, según yo, es una herramienta más, yo creo que es potente y es parte del futuro. Sí, y estamos desarrollando cosas espectaculares. O sea, con el equipo de Dynamic estamos intentando hacer, por ejemplo, transferencia de investigación real al mundo de la realidad virtual, ya no solo con lo que hemos hablado de exposición graduada, neurociencia, o sea, educación en neurociencia del dolor integrada en realidad virtual. Dentro de poquito, si Dios quiere, vamos a poder sacar un software de terapia espejo en realidad virtual integrado, es decir, tú estás con la gafa, mueves tu brazo derecho y tú estás viendo que el que se mueve es el izquierdo. O sea, estamos intentando crear cosas muy interesantes que evidentemente al ser una tecnología novedosa lleva un tiempo, pero el desarrollo nos va a llevar a cosas absolutamente espectaculares.
Así es, pero tiempo al tiempo, ver qué es lo que sale el futuro, pasito a pasito, las cosas se van a ir logrando. Mm. No, eso, muchas gracias, Javier. No sé si quieres decir algo más. Muchas gracias una vez más a todo el grupo de Paint de Code, en especial a ti, a Sebas, por invitarme y por sentirme como en casa y por poder compartir con los compañeros de Chile, que siempre es una alegría. Oye, muchas gracias a ti. Espero conocerte en persona alguna vez cuando uno crezca más y consiga o en Chile o en España o en cualquier parte del mundo, porque siempre hay que seguir creciendo, hay que seguir estudiando porque la ciencia cambia y hay que cambiar con ella. Y eso, pues chicos, muchas gracias a todos por estar. Un saludo a todos. No sé si alguien más de Paint the Code quiere decir algo, pero muchas gracias chicos y hasta luego. Gracias, Jaime.